La mayoría de las personas no sufren porque están solas. Sufren porque nunca aprendieron a estar consigo mismas. Y esa diferencia cambia toda una vida. Hay personas que dicen que temen al abandono, pero en el fondo no temen que alguien se vaya. Temen quedarse a solas con sus propios pensamientos. Temen el silencio, temen el vacío que aparece cuando nadie escribe, cuando nadie llama, cuando nadie valida su existencia. Porque en ese instante sin distracciones, aparece una pregunta que muchos llevan años evitando: si nadie me mira, si nadie me necesita, si nadie me elige, ¿quién soy realmente? Carl Jung entendió esto con una claridad brutal. Él decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y ahí comienza todo, porque muchas personas creen que su problema es la soledad, cuando en realidad su problema es la dependencia emocional disfrazada de amor, de compañía, de necesidad, de costumbre. No necesitas a esa persona. Necesitas no sentir el vacío que aparece cuando esa persona no está. Y eso cambia por completo la conversación. ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a estar solo? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías solo para no enfrentar el silencio? ¿Cuántas veces confundiste apego con amor, ansiedad con pasión, necesidad con destino? La mente humana tiene una habilidad peligrosa: convierte lo conocido en seguro, incluso cuando destruye. Por eso muchas personas prefieren una relación que las consume antes que una soledad que las confronte. Prefieren el ruido ajeno antes que escuchar su propia voz. Prefieren ser necesitadas antes que conocerse. Pero aquí hay una paradoja que pocos aceptan. Mientras más necesitas a los demás para sentirte completo, más te alejas de ti mismo. Y Jung no hablaba de aislamiento, no hablaba de rechazar al mundo ni de vivir sin afecto. Hablaba de algo mucho más profundo: individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien aprendiste a ser para ser aceptado. Porque desde muy pequeños casi nadie aprende a estar consigo mismo. Aprendemos a agradar, a encajar, a responder expectativas, a convertirnos en versiones funcionales para los demás. El niño descubre rápido que ser auténtico no siempre recibe amor, pero ser conveniente sí. Entonces empieza la construcción silenciosa del personaje: el hijo ejemplar, la pareja perfecta, el amigo siempre disponible, la persona fuerte que nunca se quiebra, el que siempre resuelve, el que nunca molesta, el que siempre está. Y mientras ese personaje crece, el verdadero yo empieza a desaparecer. Jung llamaba a esto la máscara, la persona. Esa identidad social que usamos para sobrevivir y pertenecer. El problema no es usarla. El problema comienza cuando olvidas que es una máscara y empiezas a creer que eres eso. Entonces ya no sabes si amas o solo temes perder aprobación. Ya no sabes si ayudas por generosidad o por miedo a ser rechazado. Ya no sabes si estás con alguien por amor o porque no soportas estar sin alguien. Y ahí nace una de las cárceles más elegantes: vivir para no ser abandonado. Las redes sociales no ayudaron, multiplicaron este problema. Hoy no solo buscamos amor, buscamos confirmación constante, vistos, likes, respuestas rápidas, atención inmediata, señales permanentes de que existimos para alguien. Nunca en la historia hubo tanta conexión y tanta sensación de vacío al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la mente no distingue fácilmente entre conexión real y estimulación constante. Un mensaje activa dopamina. Una notificación produce alivio momentáneo. Una respuesta rápida calma ansiedad. Pero nada de eso construye paz interna. Solo crea dependencia. El psicólogo B.F. Skinner estudió cómo los refuerzos intermitentes generan conductas obsesivas. Cuando una recompensa aparece de forma impredecible, el cerebro se vuelve más adicto, exactamente como ocurre en muchas relaciones modernas. No sabes cuándo responderá, no sabes si volverá, no sabes si le importas, y justamente esa incertidumbre intensifica el apego. No estás enamorado, estás atrapado en un sistema de recompensa variable, y el cerebro confunde eso con intensidad emocional. Por eso algunas personas no extrañan a alguien, extrañan la descarga química que esa persona provocaba. Jung observó algo similar desde otro lugar. Muchas veces no amamos a la persona real, sino a la proyección que colocamos sobre ella. Proyectamos carencias, idealizamos, convertimos al otro en el portador de algo que creemos perdido dentro de nosotros. Seguridad, valor, validación, salvación. Esperamos que alguien venga a completar una parte que nunca aprendimos a construir solos. Y cuando esa persona se va, no sentimos solo pérdida, sentimos derrumbe, porque no se fue una persona, se fue la estructura emocional que sostenía nuestra identidad. Por eso duele tanto. Pero aquí aparece una pregunta peligrosa. Si alguien tiene tanto poder sobre tu estabilidad emocional, ¿eso es amor o es dependencia? Erich Fromm, en El arte de amar, decía que el amor maduro dice: te necesito porque te amo, mientras que el amor inmaduro dice: te amo porque te necesito. La diferencia parece pequeña, pero divide dos formas de existir. Una nace de la plenitud, la otra del vacío. Una comparte, la otra exige. Una elige, la otra se aferra. Y la mayoría de las personas nunca fue enseñada a amar desde la plenitud, porque fueron educadas desde la carencia.
Nos enseñaron que estar solos es fracaso, que si no tienes pareja, algo falta, que si no eres constantemente deseado, algo está mal contigo, que tu valor depende de cuánto ocupas en la vida de otros. Pero nadie te enseñó a sentarte contigo mismo sin sentir urgencia de escapar. Nadie te enseñó que la soledad bien atravesada no destruye, revela tus vacíos, tus heridas, tus patrones, tus dependencias invisibles, y por eso muchos la evitan, porque no es agradable descubrir que no extrañas a alguien, sino la distracción que esa persona representaba. No era amor, era anestesia, y cuando la anestesia desaparece, aparece el dolor original. Ese dolor suele comenzar mucho antes. John Bowlby, con su teoría del apego, explicó cómo nuestras primeras relaciones moldean nuestra forma de vincularnos. Si creciste sintiendo amor condicionado, abandono emocional o afecto impredecible, probablemente aprendiste que amar significa perseguir, probar tu valor, ganar atención. Entonces de adulto no buscas amor, repites familiaridad. Aunque duela, aunque destruya, aunque agote, porque lo conocido se siente más seguro que lo sano. Y aquí está una de las trampas más profundas de la mente: llamar hogar a lo que simplemente se parece a la herida original. Por eso algunas personas no eligen parejas, eligen escenarios donde pueden volver a intentar salvar una historia que nunca pudieron resolver. Intentan que esta vez sí las elijan, que esta vez sí se queden, que esta vez sí sean suficientes. Pero nadie sana intentando ganar una batalla emocional del pasado en el presente. La sanación empieza cuando dejas de pedir afuera lo que solo puede construirse adentro. Y eso no suena romántico, suena difícil, porque implica mirar hacia adentro sin distracciones. Significa reconocer que muchas veces no te abandonaron, tú te abandonaste primero. Cada vez que callaste lo que sentías para no incomodar, cada vez que aceptaste migajas por miedo a perderlo todo, cada vez que traicionaste tu paz para conservar presencia ajena, cada vez que negociaste tu dignidad por cercanía emocional. Ahí empezó la ruptura, no con ellos, contigo. Jung insistía en que el encuentro más importante de una vida no es con la pareja ideal ni con la aprobación del mundo, es con la sombra. La sombra no es maldad, es todo lo que reprimiste para ser aceptado. Tu rabia no expresada, tu tristeza negada, tu necesidad escondida, tu miedo al rechazo, tu resentimiento, tu deseo de ser visto, todo eso que aprendiste a ocultar para seguir perteneciendo. Pero lo reprimido no desaparece, solo se vuelve más poderoso, y desde ahí dirige elecciones, relaciones y destinos enteros. La persona que dice siempre me dejan, tal vez no ve cómo elige vínculos imposibles. La persona que dice nadie me valora, quizá no ha aprendido a poner límites. La persona que dice necesito amor tal vez necesita primero dejar de mendigarse a sí misma. La sombra no se elimina, se integra. Y ese proceso duele porque exige honestidad. No puedes entrenar tu mente para no necesitar a nadie si primero no entiendes por qué necesitas tanto. No se trata de volverte frío, se trata de volverte libre. Libre para amar sin suplicar, libre para elegir sin miedo, libre para irte cuando algo rompe tu paz, libre para estar solo sin sentir que desapareces. Porque una mente dependiente no ama, negocia supervivencia, busca señales, garantías, promesas, pruebas. Una mente entrenada en autonomía no persigue, observa, no se aferra, discierne, no se desmorona, aprende. Y esto no ocurre leyendo una frase poderosa o viendo un video inspirador. Ocurre cuando empiezas a tolerar el silencio sin correr hacia la primera distracción disponible, cuando apagas el ruido y escuchas lo que llevas años intentando callar, cuando dejas de preguntarte quién se queda y empiezas a preguntarte por qué sigues abandonándote. Ahí empieza el verdadero trabajo. Y casi nadie quiere hacerlo, porque es más fácil culpar al otro que revisar el propio patrón. Es más fácil decir me rompieron que aceptar me entregué sin límites. Es más fácil buscar una nueva historia que sentarte a entender la anterior. Pero mientras no entiendas el patrón, cambiarán los nombres y se repetirá el mismo final. Otro rostro, la misma herida. Otro inicio, la misma ansiedad. Otro adiós, la misma sensación de vacío. No era mala suerte, era inconsciencia. Y Jung fue claro en esto. Lo que no se hace consciente se repite. Entonces la pregunta ya no es quién te dejó. La pregunta es, ¿qué parte de ti sigue creyendo que necesita ser elegida para tener valor? ¿Por qué tu paz depende tanto de una respuesta? ¿Por qué el silencio de alguien puede alterar toda tu identidad? ¿Por qué te cuesta tanto sentarte contigo mismo? Tal vez porque en el fondo sospechas algo que nunca quisiste mirar, que has construido tu vida alrededor de evitarte. Y eso no se resuelve encontrando a la persona correcta. Se resuelve convirtiéndote en alguien que no necesita perderse para ser amado. Porque cuando aprendes a sostenerte, todo cambia. Tus relaciones cambian. Tus decisiones cambian, tu tolerancia cambia. Ya no aceptas cualquier presencia solo porque llena espacio. Ya no llamas amor a lo que solo produce ansiedad. Ya no mendigas permanencia. Ya no te traicionas para que alguien se quede. Y desde ahí aparece algo extraño para muchos: paz. No euforia, no obsesión, no dependencia, paz. La paz de saber que si alguien se va no se lleva tu identidad. La paz de entender que compañía es hermosa pero no puede ser el centro de tu existencia.
La paz de saber que estar contigo ya no se siente como castigo. Ese es el verdadero poder, no lograr que nadie te abandone, sino dejar de abandonarte tú. Y si has llegado hasta aquí, probablemente una parte de ti ya lo sabe. Sabes que seguir buscando afuera lo que no has construido dentro solo prolonga el cansancio. Sabes que hay vínculos que no eran amor, eran miedo. Sabes que has permanecido demasiado tiempo en lugares donde tu alma se encogía. La pregunta ahora no es si puedes cambiar. La pregunta es cuánto más estás dispuesto a perder por no hacerlo. Porque el precio de no conocerte siempre termina siendo demasiado alto. Y nadie puede pagar esa deuda por ti. Suscríbete, dale like, comparte este video y comenta esta frase. Hoy dejo de abandonarme para que otros se queden. Y cuando empiezas a dejar de abandonarte, ocurre algo que al principio parece una pérdida, pero en realidad es una recuperación. Empiezas a sentir distancia con personas que antes parecían indispensables. Conversaciones que antes te sostenían, ahora te agotan. Lugares donde antes te quedabas por costumbre, ahora se sienten pequeños. Incluso ciertas versiones de ti comienzan a parecerte extrañas, como si hubieras vivido demasiado tiempo interpretando un personaje que ya no puedes seguir sosteniendo. Eso desconcierta, porque crecer emocionalmente no siempre se siente como avance, a veces se siente como duelo. Duelo por la persona que fuiste para sobrevivir, duelo por el tiempo perdido intentando ser suficiente para los demás, duelo por las veces que confundiste amor con sacrificio permanente, duelo por la energía entregada a personas que solo sabían recibir. Pero ese duelo es necesario. Nietzsche escribió una idea poderosa. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. El problema es que muchas personas han construido su porqué alrededor de ser necesarias para otros. Su identidad entera depende de ocupar un lugar en la vida ajena. Si dejan de ser buscadas, sienten que dejan de existir. Por eso cuesta tanto soltar. No se suelta solo una persona, se suelta una estructura psicológica. Se suelta la ilusión de control, la fantasía de que si haces todo bien, nadie se irá. La esperanza de que si amas suficiente, sanarás heridas que no te pertenecen. Y ahí aparece una realidad que muchas veces la educación nunca enseñó. No puedes salvar a alguien que necesita seguir huyendo de sí mismo. Puedes amar, puedes acompañar, puedes estar, pero no puedes convertirte en el tratamiento emocional de otra persona sin destruirte en el proceso. Carl Rogers, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, hablaba de la importancia de la congruencia. Vivir de acuerdo con lo que realmente eres, no con la versión que construyes para ser aceptado. Pero la mayoría de las personas vive exactamente al revés. Se adaptan tanto al deseo ajeno que terminan perdiendo acceso a su propia voz. Dicen sí cuando quieren decir no. Permanecen cuando deberían irse. Son comprensivos cuando en realidad están agotados. Perdonan cuando en el fondo ya no queda confianza. Y lo llaman madurez. Pero muchas veces no es madurez, es miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser reemplazados. Miedo a quedarse solos. La sociedad incluso premia esa desconexión. Aplaude al que siempre está disponible. Al que sacrifica todo por amor. Al que aguanta. Al que no se queja. Al que pone a todos primero. Pero rara vez se celebra a quien pone límites, a quien se retira de lo que le destruye, a quien elige paz sobre aprobación, a quien entiende que decir hasta aquí también es una forma de amor propio, porque un individuo libre es difícil de manipular, y eso no siempre conviene. Una persona que necesita aprobación compra más, tolera más, calla más y cuestiona menos. Una persona que no sabe estar sola acepta cualquier compañía. Una persona que no se conoce puede ser definida por cualquiera. Por eso entrenar la mente para no necesitar a nadie no es solo un acto emocional, también es un acto de resistencia. Es negarte a vivir desde la carencia que otros aprendieron a explotar. Es dejar de consumir vínculos como anestesia. Es mirar de frente la soledad y descubrir que no era un enemigo sino un maestro severo. Los filósofos estoicos entendían esto profundamente. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Cuando alguien se aleja, el dolor no siempre nace de su ausencia, sino del significado que le damos. Si se fue, significa que no valgo. Si no me eligió, significa que no soy suficiente. Si estoy solo, significa que fracasé. Pero eso no es realidad, es narrativa. Y muchas personas viven atrapadas en historias internas que nunca cuestionaron. La mente repite frases antiguas con voz propia. Tal vez una infancia donde el afecto dependía del rendimiento. Tal vez una familia donde el amor era impredecible. Tal vez experiencias donde aprendiste que para ser querido debías ganártelo. Entonces creces creyendo que el amor no se recibe, se merece. Y desde ahí todo se distorsiona. No eliges, demuestras, no compartes, persigues, no descansas. Te esfuerzas por ser indispensable. Pero el amor no debería sentirse como una entrevista permanente. No deberías vivir tratando de convencer a alguien de que mereces quedarte. Quien necesita pruebas constantes de tu valor no está amando tu esencia, está administrando tu inseguridad. Y cuanto más entregas desde ese lugar, más vacío te sientes. Porque el problema nunca fue falta de amor, fue falta de raíz interna. Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración y fundador de la logoterapia, observó algo extraordinario. Incluso en las condiciones más extremas, el ser humano conserva una libertad esencial,
la capacidad de elegir su actitud frente a lo que vive. Eso significa algo poderoso. Aunque no elegiste ciertas heridas, sí puedes elegir qué hacer con ellas. Aunque no elegiste cómo te amaron al principio, sí puedes decidir cómo vas a amarte ahora. Aunque no controlas quién se queda, sí controlas cuánto de ti estás dispuesto a perder para retener a alguien. Esa decisión cambia destinos, porque la verdadera independencia emocional no consiste en no sentir, consiste en no entregar tu centro. Sentirás tristeza, extrañarás. Habrá noches largas, momentos donde el impulso de volver será intenso, pero madurar también significa entender que no todo lo que extrañas debe regresar. A veces extrañas una versión tuya que existía dentro de esa relación. A veces extrañas la esperanza, no a la persona. A veces extrañas la idea de lo que pudo ser, no la realidad de lo que fue. Y aferrarte a una fantasía puede robarte años enteros. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino solitario, no porque debas caminar sin nadie, sino porque nadie puede recorrer por ti el territorio interno. Hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Mirar tu sombra, aceptar tus patrones, reconocer tus autoengaños, dejar de romantizar lo que claramente te destruye. Eso no puede hacerlo una pareja, ni un amigo, ni un libro. Eso ocurre cuando decides dejar de huir. Y aquí aparece otra dimensión más profunda. La cultura moderna teme profundamente a las personas que saben estar solas. Porque alguien que disfruta su propia compañía ya no compra desesperación disfrazada de romance, ya no acepta relaciones vacías solo por miedo al silencio, ya no necesita demostrar constantemente que vale. Y eso cambia el juego. Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, habla de una sociedad del cansancio, donde el individuo se explota a sí mismo intentando ser suficiente para un sistema que nunca se sacia. Productividad, imagen, rendimiento, disponibilidad emocional, presencia constante. Todo parece exigir más atractivo, más éxito, más atención, más validación. Y en medio de ese ruido, casi nadie pregunta algo básico. ¿Qué queda de mí cuando dejo de actuar? Ahí está el núcleo. Porque no necesitas a nadie cuando descubres que tu valor no depende de ser observado. No necesitas persecución cuando ya no estás huyendo de ti. No necesitas aprobación cuando aprendiste a sostenerte sin aplausos. Pero llegar ahí exige renunciar a ciertas adicciones emocionales. La adicción al drama, la adicción a la intensidad, la adicción a sentir que sufrir prueba profundidad. Muchas personas creen que si no duele no es amor. Si no hay ansiedad no importa. Si no hay lucha no vale. Pero eso no siempre es pasión. A veces es trauma familiarizado. El sistema nervioso se acostumbra al caos y luego confunde paz con aburrimiento. Por eso algunas personas sabotean relaciones sanas. Porque la estabilidad no les resulta familiar. No saben descansar en ella. El psicoanalista Donald Winnicott hablaba de la capacidad de estar solo como una de las señales más maduras del desarrollo emocional. No se refería al aislamiento, sino a la posibilidad de existir sin sentir pánico ante la ausencia del otro. Eso es fortaleza. Poder disfrutar compañía sin convertirla en necesidad. Poder amar sin desaparecer. Poder irte sin sentir culpa por elegirte. Porque sí, muchas veces elegirte traerá culpa. La culpa de poner límites. La culpa de no responder como antes. La culpa de decepcionar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. La culpa de dejar de ser la versión útil que todos conocían. Pero crecer también implica soportar la incomprensión ajena. No todos celebrarán tu transformación. Algunos preferían tu antigua versión, la que callaba, cedía y se quedaba. Cuando cambias, también cambian los accesos que otros tenían sobre ti. Y eso revela mucho. Quien solo te quería disponible, no te quería libre. Quien solo te valoraba cuando cedías, no amaba tu esencia. Quien se aleja cuando pones límites, no extraña tu amor, extraña tu obediencia. Y aceptar eso duele, pero libera, porque entonces entiendes que perder ciertas personas no fue una tragedia, fue limpieza, fue espacio, fue claridad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que la tranquilidad llega cuando dejamos de buscar fuera lo que debe construirse dentro. Esa frase atraviesa siglos porque sigue describiendo el mismo problema humano. Seguimos esperando que alguien nos entregue la paz que no cultivamos. Seguimos creyendo que el amor correcto resolverá la falta de identidad. Seguimos pensando que la compañía reemplaza el trabajo interno, pero nadie puede darte una casa emocional si tú mismo sigues siendo territorio desconocido. Por eso el trabajo real empieza en lo simple. Aprender a estar contigo sin distracción, caminar sin necesidad de llenar cada silencio, observar tus impulsos sin obedecerlos de inmediato, preguntarte por qué deseas tanto a quien claramente no te da paz. Escribir lo que sientes en lugar de correr hacia el impulso de enviar ese mensaje. Quedarte una noche más contigo mismo antes de volver a una historia que ya conoces demasiado bien. Ahí se entrena la mente, no en frases bonitas, en decisiones pequeñas repetidas con disciplina. Cada vez que eliges dignidad sobre impulso te fortaleces. Cada vez que toleras el vacío sin llenarlo con lo incorrecto creces. Cada vez que dices no a lo que hiere tu paz, recuperas territorio interno. Eso no siempre se ve heroico, a veces se ve silencioso. Cerrar una puerta, no responder, irte temprano. Dejar de explicar demasiado. Aceptar un final. Pero ahí se construye una identidad nueva. Una identidad que ya no mendiga, que ya no se define por quién se queda, que ya no convierte abandono en sentencia personal.
Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo estás sintiendo. Tal vez estás empezando a notar que algunas ausencias ya no pesan igual, que ciertos silencios ya no te destruyen, que hay una parte de ti que por fin entiende que perder a alguien no siempre significa perder algo valioso. A veces significa recuperar espacio para existir. Y eso transforma todo, porque cuando dejas de necesitar desesperadamente, empiezas a elegir con claridad. Ya no buscas quien te rescate, buscas quien sepa caminar a tu lado sin pedir que te abandones. Ya no preguntas cómo hago para que se quede, preguntas esta relación me permite ser quien soy. Ya no temes tanto al final, temes más volver a traicionarte. Ese cambio es enorme. Ahí nace el respeto propio. No como una frase bonita, sino como una práctica diaria. Respetarte es no negociar tu paz, es no romantizar migajas. Es no volver a lugares donde tu dignidad tuvo que reducirse para encajar. Es entender que amor sin respeto no es amor, y compañía sin calma no es refugio. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, no en quien aplauden, no en quien esperan, no en quien necesita ser para no ser abandonado, sino en quien permanece incluso cuando todos se van. Y quizás esa sea la gran lección. No viniste a esta vida a encontrar a alguien que te complete. Viniste a recordar que nunca estuviste incompleto, solo estabas desconectado, de tu centro, de tu voz, de tu capacidad de sostenerte, de tu derecho a elegir paz. Y cuando recuerdas eso, el mundo cambia, porque ya no amas desde el miedo, amas desde la libertad. Ya no te quedas por escasez, te quedas por elección. Ya no buscas desesperadamente ser amado, te conviertes en alguien que también sabe amarse. Y desde ahí por primera vez la soledad deja de ser amenaza y se convierte en territorio sagrado. Un lugar donde no falta nadie, porque finalmente estás tú, y eso basta. Suscríbete, dale like y comparte este video. Comenta. Ya no me abandono por miedo a estar solo, y mira los demás videos del canal, porque el siguiente puede ser exactamente la conversación que necesitas tener contigo mismo.